Capítulo 12. El subconsciente. El eslabón. El 11º paso hacia la riqueza. El subconsciente es un campo de conciencia en el que todo impulso de pensamiento que alcanza la mente consciente a través de los 5 sentidos se ve clasificado y registrado, y del que se pueden recordar o retirar los pensamientos del mismo modo que se sacan las cartas de un archivador. Recibe y archiva las impresiones sensoriales, o los pensamientos, con independencia de su naturaleza. Cualquier estrategia, pensamiento u objetivo que se desee trasladar en su equivalente físico o monetario puede plantarse a voluntad en el subconsciente. Este actúa primero sobre los deseos dominantes que se han mezclado con sensaciones emocionales, tales como la fe. Consideremos esto en conexión con las instrucciones contenidas en el capítulo sobre el deseo, para dar los 6 pasos esbozados allí, así como las instrucciones acerca de la construcción y ejecución de planes. Y se habrá comprendido la importancia que este pensamiento significa. El subconsciente funciona de día y de noche, a través de un proceso desconocido para el hombre. La mente subconsciente utiliza las fuerzas de la inteligencia infinita para disponer del poder con el que convierte voluntariamente los anhelos de una persona en su equivalente monetario, empleando siempre los medios más prácticos con los que pueda lograrse este propósito. No se puede controlar por completo la mente subconsciente, pero sí es posible transmitirle cualquier plan, deseo u objetivo que se quiera transformar en una forma concreta. Vuelva a leer las instrucciones sobre el uso del subconsciente en el capítulo sobre la autosugestión. Existen numerosas evidencias que aprueban la creencia de que el subconsciente es el vínculo de conexión entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. El subconsciente es el intermediario a través del cual se pueden utilizar a voluntad las fuerzas de la inteligencia infinita. Él, por sí solo, contiene el proceso secreto por el cual se modifican los impulsos mentales para constituir su equivalente espiritual. Él, por sí solo, es el medio a través del que es posible transmitir la oración a la fuente, capaz de contestar a esa misma oración. ¿Cómo energizar el subconsciente para el esfuerzo creativo? Las posibilidades del esfuerzo creativo conectado con el subconsciente son grandiosas e imponderables, hasta el punto de que a uno le inspiran reverencia. Nunca abordó la discusión del subconsciente sin experimentar una sensación de pequeñez e inferioridad, quizás porque es tan lastimosamente limitada la reserva de conocimientos que poseemos sobre el tema. El solo hecho de que la mente subconsciente sea el medio de comunicación entre la mente pensante del hombre y la inteligencia infinita, de sí mismo, es un pensamiento que casi paraliza la razón. Una vez aceptada la realidad de la existencia del subconsciente, y comprendidas sus potencialidades como un medio para convertir los deseos en su realidad, comprenderá todo el significado de las instrucciones dadas en el capítulo sobre el deseo. También sabrá por qué se le ha advertido varias veces la necesidad de aclarar sus deseos y acotarlos a una forma escrita. Además, entenderá la necesidad de la perseverancia en la tarea de llevar a cabo las instrucciones. Los 13 principios son los estímulos con los que se adquiere la habilidad de alcanzar e influir sobre su subconsciente. No se desanime si no puede conseguirlo al primer intento. Recuerde que el subconsciente no solo podrá ser dirigido voluntariamente mediante el hábito, y bajo las directrices expuestas en el capítulo sobre la fe. Todavía no ha tenido usted el tiempo suficiente para dominar la fe. Sea paciente y también persistente. Aquí se repetirán muchas de las afirmaciones esgrimidas en los capítulos sobre la fe y la autosugestión, con la idea de beneficiar a su subconsciente. Recuerde que ese subconsciente funciona de una forma voluntaria, al margen de que usted haga o deje de hacer algún esfuerzo por influir sobre ella.
Esto, por supuesto, le sugiere que los pensamientos relativos al temor y a la pobreza, así como todos los pensamientos negativos, sirven como estímulos para su subconsciente, a menos que controle esos impulsos y alimente su subconsciente con una comida más deseable. El subconsciente no permanecerá ocioso. Si no logra plantar deseos en él, entonces se alimentará de pensamientos que le llegarán como resultado de su propia negligencia. Ya hemos explicado que los impulsos del pensamiento, tanto positivos como negativos, llegan continuamente a la mente subconsciente a partir de las 4 fuentes que hemos mencionado en el capítulo sobre la transmutación del sexo. Por el momento, es suficiente con que recuerde que usted vive a diario, en medio de toda clase de impulsos del pensamiento que llegan a su mente subconsciente, incluso sin su autorización. Algunos de esos impulsos son negativos, mientras que otros son positivos. Usted se encuentra enfrascado ahora en la tarea de tratar de ayudar a cerrar el flujo de los impulsos negativos y ayudar a influir voluntariamente sobre su subconsciente por medio de impulsos positivos de deseo. Una vez que haya logrado esto, poseerá la llave que abra la puerta a su subconsciente. Controlará además esa puerta de un modo tan completo que ningún pensamiento indeseado llegará a influir en su mente subconsciente. Todo aquello que el hombre crea comienza con un impulso del pensamiento. El hombre no puede crear algo que antes no haya concebido en su mente. Los impulsos de éste pueden ser transformados en planes por medio de la ayuda de la imaginación. Cuando está bajo control, esa imaginación se puede ocupar para la creación de planes o propósitos que conducen al éxito en la ocupación elegida. Todos los impulsos del pensamiento que tienden a transformarse en su equivalente físico y que se plantan voluntariamente en la mente subconsciente, tienen que pasar antes a través de la imaginación y mezclarse allí con la fe. La introducción de la fe en un plano fin, con la intención de su sumisión a la mente subconsciente, solo puede hacerse por medio de la imaginación. A partir de estas afirmaciones, observará que el uso voluntario del subconsciente exige la coordinación y aplicación de todos los principios. Wheeler Wilcox dio evidencia de su entendimiento del poder de la mente subconsciente cuando escribió lo siguiente: Usted nunca puede decir qué es lo que hará un pensamiento, si le traerá odio o amor, debido a que los pensamientos son cosas, y sus alas delicadas. Son más suaves que las palomas mensajeras. Ellas siguen la ley del universo. Cada cosa crea su tipo, y aceleran el paso para traerlo de vuelta. Lo que sea que salió de su mente. La señora Wilcox entendió la verdad, que los pensamientos que salen de la mente de uno también se incrustan profundamente en el subconsciente, donde funcionan como imán, patrón o huella mediante la cual la mente es influenciada mientras se traduce en su equivalente físico. Los pensamientos son cosas reales, debido a que cada cosa material empieza en la forma de pensamiento-energía. Haga que sus emociones positivas trabajen para usted. El subconsciente es más susceptible de verse influido por impulsos de pensamiento cuando estos se hallan mezclados con un sentimiento, una emoción, que cuando se originan solo en la parte de la mente abocada al raciocinio. De hecho, hay muchas pruebas que apoyan la teoría de que los pensamientos con emociones son los únicos que ejercen influencia alguna en el subconsciente. Es sabido ampliamente que la emoción, o el sentimiento, gobierna a la mayoría de la gente. Si es cierto que el subconsciente responde con mayor rapidez y se ve influido con más facilidad por los impulsos del pensamiento que se hallan mezclados con la emoción, se comprenderá lo esencial que es familiarizarse con las más importantes de las emociones. Existen 7 grandes emociones positivas y 7 grandes emociones negativas.
Las negativas se inyectan voluntariamente en los impulsos del pensamiento, que aseguran su paso hacia el subconsciente. Las positivas, por el contrario, tienen que ser inyectadas a través de la disciplina de la autosugestión. En los impulsos del pensamiento que la persona desee pasar a su subconsciente. En el capítulo sobre la autosugestión, se han dado instrucciones al respecto. Estas emociones, o impulsos sentimentales, podemos compararlas con la levadura en la hogaza de pan, porque constituyen el elemento de acción que transforma los impulsos del pensamiento de un estado pasivo a otro activo. De ese modo se comprende por qué se puede actuar con más facilidad sobre los impulsos de pensamiento que han sido bien mezclados con la emoción, que sobre los impulsos de pensamiento originados en un cálculo frío. Usted se está preparando para influir y controlar la audiencia interna de su mente subconsciente para transmitirle el deseo de obtener dinero, que quiere transmutar en su equivalente monetario. En consecuencia, es esencial que sepa el método de aproximación a esta audiencia interna. Usted debe hablar su mismo lenguaje, ya que, en caso contrario, no atenderá a su llamado, porque comprende mejor el lenguaje de la emoción o del sentimiento. En consecuencia, describamos aquí las 7 grandes emociones positivas y las 7 grandes emociones negativas, para que utilice las positivas y evite las otras cuando transmita instrucciones a su subconsciente. Las 7 grandes emociones positivas. La emoción del deseo. La emoción de la fe. La emoción del amor. La emoción del sexo. La emoción del entusiasmo. La emoción del romanticismo. La emoción de la esperanza. Hay otras emociones positivas, pero estas 7 son las más poderosas y las que se utilizan con más frecuencia en el esfuerzo creativo. Domine estas 7 emociones. Solo podrá conseguirlo mediante la práctica, y las otras emociones positivas estarán también a su disposición cuando las requiera. En relación con esto, recuerde que está estudiando un libro que tiene la intención de ayudarle a desarrollar una conciencia del dinero, llenándole la mente de emociones positivas. Uno no toma conciencia del dinero al llenar su mente con emociones negativas. Las 7 grandes emociones negativas que deben evitarse. La emoción del temor. La emoción de los celos. La emoción del odio. La emoción de la venganza. La emoción de la avaricia. La emoción de la superstición. La emoción de la cólera. La mente no puede verse ocupada por emociones positivas y negativas al mismo tiempo. En cada momento, unas u otras tienen que dominar. Nuestra responsabilidad consiste en asegurar que las emociones positivas constituyan la influencia dominante de nuestra mente. Para ello le será de gran ayuda la ley del hábito. Adquiere el hábito de aplicar y utilizar las emociones positivas. Acabarán por dominar su cerebro de una manera tan completa que las negativas no podrán ya penetrar en él. Solo si sigue estas instrucciones literal y completamente, podrá adquirir control sobre su subconsciente. La presencia de una sola emoción negativa en su subconsciente basta para destruir todas las alternativas de obtener ayuda constructiva de su subconsciente. El secreto de la plegaria eficaz. Si usted es una persona observadora, se habrá dado cuenta de que la mayoría de la gente recurre a la oración solo después de que todo lo demás fracasó. O bien rezan mediante un ritual de palabras sin significado. Y, como es un hecho que la mayoría de la gente solo reza después de que todo lo demás ha resultado infértil, acuden a orar con las mentes llenas de temor y de dudas, que son las emociones que actúan sobre el subconsciente y pasan a la inteligencia infinita.
Del mismo modo, esta es la emoción que la inteligencia infinita recibe y sobre la cual actúa. Si usted reza por algo, pero mientras lo hace siente temor por no recibirlo, o teme que la oración no actúe sobre la inteligencia infinita, esa plegaria habrá sido en vano. A veces, la oración tiene como resultado la realización de aquello por lo que se ha rezado. Si ha pasado alguna vez por la experiencia de recibir aquello por lo que rezó, retroceda en su memoria y recuerde el estado mental de aquel momento en el que estaba orando. Sabrá entonces con toda certeza que la teoría aquí descrita es algo más que una simple teoría. Llegará el momento cuando los colegios y las instituciones educacionales del país enseñarán la ciencia de la oración. Entonces, la oración puede ser y será reducida a una ciencia. Cuando venga el momento, vendrá tan pronto la humanidad esté lista para esto y lo exija. Nadie se acercará a la mente universal en un estado de miedo, debido a que no existirá tal emoción. La ignorancia, superstición y enseñanzas falsas habrán desaparecido, y el hombre logrará su estado real como un niño de inteligencia infinita. Unos pocos ya han logrado esta bendición. Si usted cree que esta profecía es irreal, échele una mirada a la raza humana en retrospectiva. Hace menos de 100 años, los hombres creían que el relámpago era prueba de la ira de Dios, y le temían. Ahora, gracias al poder de la fe, los hombres han aprovechado el relámpago y han hecho que giren las ruedas de la industria. Hace todavía menos tiempo que un siglo atrás, los hombres creían que el espacio entre los planetas no era más que un gran agujero, una extensión de una inexistencia de la muerte. Ahora, gracias a este mismo poder de la fe, sabemos que más que ser la muerte o un hoyo vacío, el espacio entre los planetas está vivo, que es la mayor forma de vibración conocida, salvo tal vez la vibración del pensamiento. Además, los hombres saben que esta energía vibratoria pulsante y viviente que penetra cada átomo de material y llena cada nicho de espacio, conecta los cerebros humanos entre sí. ¿Qué razón tienen los hombres de creer que esta misma energía no conecta cada cerebro humano con la inteligencia infinita? No hay ningún peaje entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. La comunicación no cuesta nada salvo paciencia, fe, persistencia, entendimiento y un sincero deseo de comunicar. Por otra parte, el enfoque solamente se puede hacer por medio del individuo en sí. Las oraciones pagadas no tienen valor alguno. La inteligencia infinita no hace negocio por poder. O uno hace las cosas en forma directa, o no se comunica. Usted puede comprar libros de oración y repetirlos hasta el fin de sus días, sin beneficio alguno. Los pensamientos que usted quiere comunicar a la inteligencia infinita deben pasar por una transformación, tal como la que se puede dar solo a través de su propio subconsciente. El método mediante el que puede dialogar con la inteligencia infinita es muy similar a aquel por el cual la vibración del sonido se comunica a través de la radio. Si usted comprende el principio de funcionamiento de la radio, sabrá sin dudas que el sonido no se puede comunicar hasta haber sido transformado en una serie de vibraciones que el oído humano no puede detectar. La emisora de radio capta el sonido de la voz humana y lo modula, elevando la vibración millones de veces. Solo así se puede comunicar la energía del sonido a través del espacio. Una vez efectuada la transformación, la energía, que originariamente se produjo en forma de vibraciones de sonido, se transporta hasta los receptores de radio, los que reconvierten esa energía a su nivel de vibración original, de modo que pueda reconocerse como sonido. La mente subconsciente es el intermediario que traduce las oraciones de uno en términos que la inteligencia infinita pueda reconocer.
presenta el mensaje y trae de nuevo la respuesta en forma de un plan o de una idea, definido para procurar el objeto de la plegaria. Si comprende este principio, sabrá por qué las simples palabras leídas en un libro de oraciones no sirven y nunca servirán como canal comunicante entre la mente del hombre y la inteligencia infinita. Antes que su oración llegue a la inteligencia infinita, solo una teoría del autor de esta afirmación probablemente se transforme de su vibración de pensamiento original en una vibración espiritual. La fe es la única agencia conocida que le dará a sus pensamientos una naturaleza espiritual. La fe y el miedo son malos compañeros. Donde uno existe, el otro no puede existir. Cualquiera puede desear riquezas, y la mayoría de la gente las desea. Pero solo unos pocos saben que los únicos medios fiables de acumular riqueza son un plan definido, además de un ardiente deseo de alcanzarlo.